¿Dónde anda que se me perdió el comentario? Marisol. Marisol a la una, Marisol ya se voló. Luz Neida. Presente, profe. Aquí estoy. Gracias. Gracias. Ingrid Gisette. Presente. Gracias. Ingrid Gisette, Mabel. Y tenemos a Vanessa aquí. Aquí no. Listo. Olinda Magnolia. Presente. Gracias. Aisa Juliet. Presente. Gracias. Oscar David. Presente. Gracias. Laura Jimena. Presente, profe. Gracias. Y Nubia Patricia. Presente, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Nosotros estábamos hablando, ¿cierto? Hace como 15 días estábamos hablando de unas prohibiciones, ¿cierto? De lo que eran a los empleados, a los trabajadores. ¿En qué quedamos más bien? Como un cuarto punto, profe, quedamos ahí. Cero. Hablábamos del tercer punto, dijimos que exigir o aceptar dinero, ¿cierto? ¿Sí estamos claros ahí? Sí, señor. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación porque le dimos puesto. Pero les decía que eso en muchas empresas se ve, ¿no? De que de pronto la persona encargada del personal, ¿cierto? Es la que está ahí pendiente de mirar a ver cómo le saca plática también a los empleados. Además, también lo que hablamos de las, digamos, dentro de las bolsas de empleo, también se ve mucho eso, ¿no? De lo que es digamos, el cobrarles, ¿qué? El cobrarles para poderles otorgar el trabajo en un momento determinado. Pues que eso está prohibido, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces hablamos del cuarto. ¿Qué dijimos del cuarto? ¿Hablamos algo o no? Ay, ay, ay. No, señor. No Bueno, escribimos. entonces póngale cuarto. Presionar en cualquier forma a los trabajadores ¿Cómo, profe? Perdón. presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, recuerde que básicamente el trabajador se puede asociar al sindicato o no. ¿Cierto? ¿Sí puede o no puede? ¿Usted qué opinan? Si hay sindicato en la empresa, ¿se puede asociar? Sí, claro, profe, es de libre elección del empleado. Claro, y por eso es que a uno le ofrecen a veces, ¿cierto? Que hay un pacto colectivo entre la gente de administración, entonces que usted firme el pacto y no firme él, y va a tener mejores, digamos, mejores prebendas para que no se meta al sindicato, ¿correcto? Bueno, quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político. O dificultades. O impedirles el ejercicio del derecho de sufragio
¿Alguien me ha preguntado eso, no? ¿Sí me han preguntado alguno o no? No. Ojo a lo siguiente, eso, cuando hablamos del derecho de sufragio, alguien decía, es que a mí se me murió un familiar, ¿cierto? ¿Y un familiar qué? Pero es que usted es de apellido Castillo y el otro es de apellido Sánchez. No, es que es de un familiar muy lejano, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué tan lejano es su familiar? No, ese es el primo hermano de la mujer del Mocho. Entonces yo tenía que ir hasta La Guajira porque se murió y entonces estoy invitado al sepelio. ¿Estamos ahí? Ese es un grado de consanguinidad que contemple, ¿no? Vamos a mirar, les voy a compartir un momentico esto aquí a mi doctor. A ver para Profe, que... una consulta. En este caso, ¿el derecho de sufragio no hace referencia al derecho para votar en tema de elecciones popular? Sí, por eso, es que hay dos cosas. El sufragio es el voto, ¿sí me entiende? Sí. Pero es que lo estoy relacionando cuando también decían que es que a mí no me dan permiso de ir hasta al entierro de una persona y entonces que esa es la prima hermana de la mujer del Mocho, ¿cierto? Entonces, como yo no, digamos, no puedo obligar al empleado que vote por mí, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Yo puedo emplear al empleado, no puedo, por eso dice ni religioso ni político, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, Sí. derecho al sufragio, derecho a que yo vote, a obligarlo a que vote por alguno que yo quiera que vote, pues. Y el derecho a ir también a cuando se muere un familiar, carácter religioso, entonces, que porque está en el 5.º grado en consanguinidad, entonces yo puedo pedir permiso y tengo que ir a La Guajira para ir a ese sepelio o a esa misa o lo que sea. ¿Estamos ahí? Ah, ok, sí, profe. Ahora sí entendí porque es que no le estaba No, entendiendo muy bien. no le amplié la Sí. observación. No, porque digamos que es que lo del derecho de ir a un sepelio o algo así ya se mira por el grado de consanguinidad, la licencia de Es grupo correcto. de la persona. Es, Bueno, es, afinidad civil o consanguinidad. Entonces aquí les decía que le ibas a compartir algo aquí de mi doctor para que ustedes tengan también presente, que eso también quiero que, ya me acordé, fue Vanessa o esta niña la que me preguntó y que me decían que yo les dije que les iba a compartir algo que tenía que ver con esos permisos, ¿cierto? Que a veces uno pelea que porque no le otorgan el permiso, pero que hay unos que sí están establecidos mientras que otros no. ¿Listo? ¿Están viendo ahí mi pantalla, no? Coño, se volvió. Aquí. No, señor. Pato. Sí, pato. ¿Estamos viendo ahí? Sí, profe. ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, vamos a mirar el sonido. Bien, profe. Hace 5 días ¿Sí escucharon la voz de mi doctor? ¿De Alexander? Sí, Señor. profe, clara la voz Ok. de su doctor. Ok, entonces está clara la voz del doctor. Póngale mucho cuidado y miren, lean lo que dice acá, ¿no? Ahí en el tablerito para que no digan que soy mala gente. ¿Listo, profe? falleció mi abuela. En la empresa para la que trabajo, nadie me comunicó el derecho que tenía a los 5 días hábiles, como licencia por luto. Por lo tanto, no los pude tomar. ¿Es factible que pasado un tiempo se pueda solicitar? ¿Cuánto tiempo después? Bueno, es interesante esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para pedir la licencia por luto que me establece la ley 1280 del 2008? Perdón, 1280 del 2009. Resulta que con esta ley, la 1280 del 2009, se adicionó un numeral más, exactamente el numeral 10, al artículo 57 del Código Laboral, que establece las obligaciones especiales que tiene el empleador. ¿Qué se adicionó? Entonces dice la norma, me voy a permitir leer, numeral 10 del artículo 57 del Código Laboral, o ley 1280 del 2009. Conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles.
cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. Este hecho deberá demostrarse mediante un documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. Mire que en ningún momento la norma me está diciendo en qué momento debo solicitarla como tal. Simplemente me está diciendo el trabajador tiene 30 días desde el momento, ojo, de ese hecho. ¿Cuál es el hecho? El fallecimiento de ese familiar que ya hemos mencionado. Tiene el trabajador 30 días posteriores para presentar un documento idóneo que certifique o que pruebe el fallecimiento de su familiar. Entonces partamos por ahí. ¿Cuál es el documento idóneo? Pues solamente vamos a hablar del acta de defunción que puede entregar la EPS o que puede entregar medicina legal. 2, el registro civil de defunción. Y no hablemos de más. No podríamos entrar a hablar ni del recibo con el que pagamos el ataúd, ni el recibo o la factura con que pagamos los gastos funerarios. Eso no sirve. Los documentos de la autoridad competente son el acta de función de EPS, puede servir, el acta de función de medicina legal o el registro civil de defunción que expide la Registraduría Nacional del Estado. Ahora, ¿en qué momento empiezan los 5 días? La norma me está diciendo que debe conceder al trabajador que fallezca X familiar 5 días remunerados. Entonces, ¿cuándo podrán empezar? Pues el día en que fallece el familiar. Desde ese mismo momento el trabajador puede ausentarse 5 días hábiles desde ese mismo momento y simplemente regresa a la empresa al 6º día hábil. Así de sencillo. Ahora, supongamos que mi familiar falleció el viernes. La norma me habla de días hábiles. Si la empresa no trabaja los sábados, mis 5 días hábiles empezarán a correr a partir del día lunes. Segunda hipótesis. ¿Qué pasa si pasaron 4, 5, 6, 8 días y yo no sabía que tenía ese derecho? Pues la norma no me los está quitando por el hecho de reclamarlos posterior o varios días después de la muerte. Lo ideal sería tomarse inmediatamente, porque es que la licencia por luto tiene varias finalidades. ¿Cuáles son? La primera, que la persona tenga el tiempo necesario para dedicarse a las labores propias del entierro y el funeral de su familiar. Esto demanda tiempo, demanda dinero, demanda unas gestiones, hacer diligencias, etcétera, etcétera. Lo ideal sería que se tomen inmediatamente. Y segundo elemento que trae la ley en sí es que ese trabajador, apenas fallezca su familiar, tenga 5 días de descanso emocional, de recuperación sentimental. Entonces, lo ideal sería que se lo tome en esos mismos días posteriores al fallecimiento de su familiar. Pero si por alguna razón no lo hizo, pues nada tampoco me está impidiendo que el trabajador solicite sus 5 días a los 8 días después de la muerte de su familiar, porque la norma no me lo está pidiendo así. Entonces podría ser totalmente viable, porque recordemos que si la norma no me lo prohíbe, pues yo tengo ese derecho a reclamarla posteriormente sucedido o varios días después. ¿Ok? Clarito, clarito, no. Clarito, profe. Ok. Además, no se les olvide también que cuando una persona fallece y fallece lejos de donde uno está, muchas veces hay que ir a arreglar papeles, hay que mirar que no que nos dejó, sino qué deudas dejó y todo ese tipo de cosas, pues también esos 5 días hay que tener claridad en eso. ¿Estamos ahí o no? ¿Cómo la vieron? ¿Sabían eso o no sabían eso? Profe, una pregunta. Sí, pregúnteme. Es que dice a su 2º grado de consanguinidad, 1º de afinidad. ¿Y cómo así? De afinidad. O sea, consanguinidad, ¿sabes qué? ¿Cierto? Es familia. Consanguinidad es familia. Mis hijos y digamos, mis hermanos y ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Y de la afinidad cuál será? Por ejemplo, su suegra. La familia de la pareja. Uy, la pareja. Sí, correcto. Desde la pareja en adelante, ¿no? Que esa afinidad ya. La pareja sería primero. Es correcto. Grado.
Y de la, afinidad. y la familia de la sociedad, la suegra, de pronto un hermano de su cuñado, qué sé yo. ¿Estamos ahí o no? No sabía. Ay, sí, señora. Para muchos aspectos siempre nos hablan de primero o segundo grado de afinidad. Incluso a los contadores y a los representantes legales de las empresas, ¿cierto? Les está negado, por ejemplo, que yo sea el contador o el revisor fiscal y el gerente o el representante legal, ¿cierto? Esté en primer grado o en segundo grado en afinidad. A veces le piden que sea hasta el cuarto grado, ¿correcto? Entonces uno tiene que tener cuidado con él. Bueno, muy bien. ¿Estamos claros ahí? El otro que me hicieron una consulta, espere que también aquí se lo tengo, es muchas veces la cuestión de los permisos, ¿cierto? Por enfermedad de un hijo. ¿Sí les ha pasado o no? Sí, profe. ¿Listo? Sí. Vamos a mirar a Alexander Coral lo que nos dice al respecto. ¿Listo? Y ya ahorita seguimos con los otros. Mirando, está mirando eso de cierto de que está esas prohibiciones, ¿cierto? De los empleadores. Pero a ver, que a veces se nos presenta mucho, ¿cierto? Que de pronto el hijo, pues los hijos están enfermos, usted no lo quiera, les pega una enfermedad esas bien canzonas y que tiene que uno estarlos llevando al médico y eso es, pues obviamente no hay nada que hacer, ¿no? Es llevarlos. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya, profe. ¿Qué dice acá en la partita de abajo? Mira, que le voy moviendo el cursor. Dice, pueden ser negados los permisos cuando se presenta enfermedad de un hijo. Correcto, ¿listo? Entonces escuchamos. ¿El sonido bien? Sí, señor. Bien, profe. ¿Imagen bien? Ahí está, mire. ¿Listo? Bien, imagen y audio. Okay. Los permisos por enfermedad de un hijo pueden ser negados o no. Es decir, mi niño se enferma y debo llevarlo al médico, ¿me pueden negar el permiso? Bien. Reinel, y unas obligaciones especiales que tiene el empleador, ¿correcto? En esas obligaciones especiales que tiene el empleador, artículo 57, nos habla, por allá en el numeral sexto o séptimo, si no me falla la memoria, del artículo 57, miremoslo de una vez. Bien, ya lo buscamos. Aquí está. Obligaciones, artículo 57, repito, del Código Laboral, numeral sexto. Repito, artículo 57, numeral sexto, obligaciones especiales del empleador. Y en dicha norma nos dice que el empleador está obligado a darle permisos al trabajador cuando tenga una grave calamidad doméstica. Mire que la norma, y así lo resalta la Corte Constitucional cuando estudió la exequibilidad por allá en la década de los 90, finales de los 90, principios del 2000, cuando estudia la exequibilidad de esta norma, perdón, en el año 2000 algo, la Corte Constitucional resalta la palabra grave. ¿Qué significa? Una cosa es una calamidad doméstica y una cosa es la grave calamidad doméstica. Si a mí se me acaba el servicio de gas, eso es una calamidad doméstica. Si a mí se me acaba en el baño ciertas cosas, eso es una calamidad doméstica. Y si no hay agua, eso es una peor calamidad doméstica. Pero la Corte, de una manera muy seria, dice que la grave calamidad doméstica es aquella situación en la cual el trabajador sufre un percance en su núcleo familiar
en su entorno familiar al punto que lo puede alterar incluso psicológicamente, físicamente. Entonces, una cosa es que a mí se me enferme un sobrino, un tío, el bisabuelo, el tío que vive en Rusia, que se enferme, y otra cosa es que mis hijos, mis padres se enfermen. ¿Por qué? Por el entorno familiar. Segundo, no es lo mismo que a mi hijo de pronto le dé una pequeña gripa, a que mi hijo le dé viruela, paperas, una meningitis, etcétera, etcétera, se caiga y se quiebre un brazo, se lastime de tal gravedad que implique que yo tenga que acudir a llevarlo a un sitio médico. Yo no lo puedo mandar con un taxista, yo no lo puedo mandar con una vecina al médico, eso requiere de mi presencia. Entonces, miren cómo la Corte habla de la simple calamidad doméstica versus la grave calamidad doméstica que hace referencia el numeral sexto del artículo 57. Y dicha norma, repito, señala que es una obligación del empleador permitirle a su trabajador que pueda ausentarse para resolver esa grave calamidad doméstica. Ahora, hasta el año 2009, esa norma decía al final del numeral sexto del artículo 57, decía al final, el empleador no solamente está obligado, sino que el empleador también tiene el derecho de, así como está obligado a darlo, tiene el derecho a descontarse del salario el tiempo que el trabajador se ausentó o exigirle al trabajador que lo repusiere en jornada distinta a su jornada habitual de trabajo. Pero la Corte Constitucional consideró que eso afectaba el principio constitucional a la solidaridad, a la dignidad humana, y por consiguiente la Corte Constitucional declaró inexequible esa última facultad de ese numeral sexto del artículo 57 que la norma le daba al empleador para descontarse del salario el tiempo de ausencia o exigir su reposición en jornada distinta a la habitual. En otras palabras, la Corte señala que por dignidad humana y solidaridad, el empleador tiene que permitir que el trabajador se ausente a estas graves calamidades domésticas, pero no le puede ni descontar ni exigir que se lo reponga. Ahora, viene la gran pregunta del millón que me han hecho 1000 veces y que he contestado 1100 veces, y es ¿cuánto tiempo debe durar la grave calamidad doméstica? Algunos señalan que los términos de la grave calamidad doméstica deben estar señalados en el reglamento interno de trabajo. La respuesta para mí es no. Cada situación cirugías seguidas. ¿Qué tal que mi hijo, por culpa de un sinvergüenza que prendió un tote, un diablito, una chispita, etcétera, etcétera, mi hijo tenga una quemadura en todo su cuerpo y requiera 8, 20, 30, 40 días en un hospital, 24 horas con atenciones médicas y demás? Entonces no podemos hablar de una regla de 3 días, como muchos quieren señalarlo. La Corte señala que el término de la licencia por grave calamidad doméstica es el tiempo necesario, razonable y justificable, dice la Corte, que la persona necesite para poder solucionar esa grave calamidad doméstica y no simple calamidad doméstica. Entonces, mire que la Corte no dice el tiempo que le dé la gana al trabajador, no, la Corte señala el tiempo necesario, razonable y demostrable. 3 cosas. Repito, el tiempo razonable, el tiempo necesario y el tiempo demostrable de ese permiso para esa grave calamidad doméstica. ¿Está claro? Entonces, Reinel Aristizábal, su respuesta
debe darse el permiso al padre o a la madre. ¿Estamos claros? Otro. ¿Aló, me escuchan? Oiga, ¿por qué se me acaba esta mierda? ¿Qué pasa? 1, 2, 3, probando. ¿Sí me escuchan? Cuéntame, Juliet, que no te escucho. Prendan el microfonito porque no lo escucho el que me está hablando ahí. ¿Sí quedó claro? Hola. ¿Y qué más? No más. Hola. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Qué parece? Señor. Ah, ¿sí me escuchan? Es que yo no me contesta Sí, ninguno, yo quedo ahí loco porque no. Esperando a ver que me conteste alguna, porque como no me muestran la cara, entonces por lo menos que me escuchan la voz. ¿Estamos claros? Ya otra interrogante, ¿cierto? Otra duda que había sobre eso, también ahí está aclarada. ¿Listo? Ya se me hizo Marisol, ya se volvió también otra vez. Acá estoy, profe, acá estoy. No. ¿Cómo la vio? ¿Sí estamos claros o no? Sí, señor. Porque a veces también le dicen a uno, que es que, o sea, todo esto que les estoy diciendo, recuerden en el área que ustedes están, porque muchas veces llegan y le preguntan, mire, que, no, qué pena, pero ahí ya me dijeron, la orden es que le descuenten los permisos, ¿cierto? Y entonces se ponen bravos con uno, porque uno no tiene nada de esta, pero ya es claro, ¿cierto? Que también, pues, a la final, ya si es un día, pues obviamente no es posible que uno sea tan pegado a eso, pero pues hay unos que no le rebajan a uno ni un día, ni una hora, ni nada de esas cosas. ¿Estamos? Profe, pero yo había escuchado en alguna vez que la incapacidad, cuando los niños son como de hasta 7 años, la incapacidad cubre a los papás. Sí, por eso, pero ahorita, recuérdate que aquí estamos hablando de los tiempos de permiso que tú puedes tener para poder llevar a tus hijos, yo no sé cuántas veces necesites ir, llevarlos, ¿correcto? Estamos hablando de eso, no en castellano, sino el permiso que tiene el papá. Si el chino se enfermó, hay que llevarlo al médico, no. Uno muchas veces está trabajando cuando, que el chino mire que está trasbocando y que no sé qué, entonces toca seguirlo como loco allá a ver cómo hace para llevarlo al médico, eso más o menos. Y de pronto le pegó una enfermedad así que tiene que estarlo llevando constantemente a controles, porque eso puede pasar o no. ¿Sí estamos claros? Y si hay una sola persona en la que está encargada, por ejemplo, las que son madres cabezas de hogar, que pues básicamente están en ella, pues tendrán que llevar a sus hijos al es que en esos casos, profe, se miran muchas cosas, digamos que con el tema de la responsabilidad de los niños. Porque hay muchas veces que, ejemplo, una mamá con un niño de 4 o 5 años pide un permiso para ir a llevar al niño al médico, porque es que tiene que ser ella, listo. Digamos que en esos casos se entiende que el niño debe ir con la mamá. Pero hay otros casos que, ejemplo, tienen marido para ciertas cosas y para ciertas cosas no. Entonces ahí es donde uno empieza a ver la responsabilidad compartida de los niños y pues digamos que son casos diferentes.
sea, no se Ujú, puede sí, claro. generalizar a que si el niño tiene 7 años, la incapacidad le debe cubrir a la mamá, Ah, porque no, 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 entonces no, no, tendría no, una no. incapacidad, al papá y la mamá tendrían una incapacidad por un niño menor de Ujú. 7 años. En ese caso no Sí, se por eso, puede. pero por eso le estaba diciendo que fundamentalmente es aquí en esos permisos que está pidiendo la gente constantemente, ay, que se me enferma el niño, y a los 3 días se me enferma el niño, y a los otra vez, a la otra siguiente semana se me volvió a enfermar el niño. ¿Puede pasar? Sí, puede Pasa pasar, mucho. pero la ley, ¿cierto? La ley dice que se le deben otorgar los permisos, pero también ya cuando son constantes así, pues obviamente, digamos, el empleador va a haber lesionado sus intereses. Entonces vuelvo, repito lo que dijo, de acuerdo al concepto de Alexander Coral, que es especialista en derecho, por eso se los traje, ¿cierto? Y eh, el empleador puede decirle, bueno, ¿usted cuándo me paga el tiempo? Y eso es apenas lógico, ¿está claro? O le voy a descontar, porque vuelvo y repito, si es que usted se fue un día o medio día, no hay problema, pero si todos los días tiene que irse y si usted es necesario en el trabajo, ¿sí me hago entender? Eso más o menos es lo que queremos aclarar. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí o no? Clarísimo, profe. Muy bien. Y ojo a otro, es que me estoy así de pronto. Ah, este es otro también que me consultan mucho, ¿cierto? Es que resulta que a veces uno está en una organización y le dicen, su trabajo Su trabajo es de 8 a... No, hablemoslo de 8 a 4. Póngale pues cuidado. Ujú. Todo lo que tiene. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? No es que no me contestan ni decir cómo para. Hola, Sí, señor. Señor gracias. profe. Bonito que me conteste para yo poder salir de la pregunta. Muy bien. Este que es el que me dejó aquí fregado. No quiso rodar. Pero un momentico porque dejó de... ¿Aló, me escuchan? Es que no le digo que es que se cayó esta vaina. ¿Qué pasó? Sí, profe. Sí, señor. A ver qué fue que se cayó esto un momentico y me volví loco yo aquí pues, gritando.
Me van a caer blanco y disfónico aquí. ¿Sí o no? Otra vez vamos a mirar acá de Alexander. Es que más o menos los temas que les estoy colocando es para que ustedes analicen, ¿cierto? Ahí está la normatividad y que en un momento determinado, pues nosotros sepamos dónde acudir. ¿Listo? Porque hay mucho empleado también que cuando uno está cuando uno es empleado de manejo de confianza, le toca a uno poner en orden muchas cosas que el mismo cargo de uno le exige, ¿cierto? Y hay personas que no les gusta que uno les diga, por ejemplo, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, ¿no? Entonces, por eso les estoy compartiendo esto. Me dijeron que sí estaban viendo la pantalla o todavía no. Ahí fue. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok. Claro, espero que no se trae. De 10 minutos. ¿Qué tal el sonido? Bien. Listo, ahí se fue que son como 6 minuticos nomás. Si trabajo 12 horas, donde 4 son extras, ¿a qué tiempo de almuerzo tengo derecho? Y si es descontable de las horas extras, es decir, si me tomo una hora de almuerzo, entonces solo me pagarían 3 horas extras. Muy bien, Diana. Mire, esta es una pregunta muy buena. La empresa, según usted lo que está planteando, están descontándole de las horas extras el tiempo de descanso de almuerzo. No, señora. La empresa está obrando indebidamente. Si nosotros tomamos el Código Laboral del artículo 141, 140 en adelante, repito, artículo 140 en adelante, nos hace referencia a los descansos obligatorios, a un día de descanso obligatorio a la semana, los días de descanso obligatorios al año, las jornadas de descanso durante el día, etcétera, etcétera, y asimismo la remuneración cuando se tiene que trabajar en esos tiempos de descanso, ¿correcto? Entonces, el Código Laboral nos dice que muchos se preguntarán por qué conocen a la ley 789 del 2002 como la ley divina. Pues parece ser que fue emanada por las manos propias de Dios y tomado por Moisés en la tierra. ¿Por qué? Pues gracias a esa ley se demostró que era la segunda venida del Mesías. Un hombre chiquito de sombrero de poncho, me reservo el nombre para evitar problemas, fue capaz de convertir la noche en día. Pues convirtió el día hasta las 10. Tenemos muchísimo al chiquito de sombrero. Bueno, resulta que del artículo 140 en adelante, la norma nos dice, el trabajador tendrá una jornada hasta de 8 horas ordinarias, 48 a la semana. Pero la ley 789 dice que esas 48 horas se pueden repartir en menos días, por ejemplo en 5 días de la semana, para evitar ir el popular sábado, digámoslo así, repartirlas de lunes a viernes. En ese caso, se pueden elaborar jornadas de 9 y hasta 10 horas ordinarias.
el tiempo, sino que dice, tiene que haber un descanso a mitad de jornada por un tiempo razonable para descansar. Y como ese tiempo razonable es para el almuerzo, pues no podríamos hablar de 10 minutos ni de 15 minutos. Ahí ya a manera de lógica yo diría 1 hora. Hablemos de 1 hora. Esa hora no hace parte de la jornada de trabajo, ¿correcto? Entonces yo realmente trabajo, ejemplo, lo más común, 8 horas en la mañana, 4 horas en la mañana, de 8 a 12 del día. De 12 a 1 o de 12 a 2 de la tarde, según el tiempo de almuerzo, ese tiempo no se contabiliza en la jornada de trabajo. Y de 2 a 6, 4 horas más. Es 4 en la mañana, 4 en la tarde, son 8 horas. Las del almuerzo no se contabilizan. Pero si mi jornada está establecida hasta las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, siempre se considerará horas extras. Siempre se considerará un trabajo suplementario, ¿correcto? Entonces no puede la empresa pretender pagar menos horas extras diciendo que ese tiempo es el que la persona se ausentó para almorzar, porque bajo esa tesis estaríamos diciendo que una persona trabaja 8, 9, 10 horas seguidas sin el tiempo de descanso intermedio que establece el Código Laboral. ¿Ok? Entonces, repito, a mí me tienen que decir hasta qué horas es mi horario normal. Punto. Señor Pepito Pérez, su horario va hasta las 3 de la tarde. Perfecto. Quiere decir que después de las 3 de la tarde en adelante es horas extras. Punto. No me lo pueden descontar bajo el argumento de que es tiempo que yo me tomé para almorzar, porque esa jornada es aparte. ¿Ok? Les recomiendo entonces, Diana, en Bogotá, la lectura del artículo 140 en adelante para que quede claro que esta es una ilegalidad. ¿Ok? ¿Pero qué cosas de que hoy juega está ahí atrás o qué? Aló, 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 ¿me escuchan? Sí, señor. Muy bien, ¿cómo la vieron? Claro, profe. Ok. Recuerden que fundamentalmente eso, ¿por qué? Porque es que muchas personas también a veces se pegan de esa hora, ¿no? Sí, sí, bueno, yo trabajo de 6 a 3 de la tarde, pero tengo de 12 a 1 hora de almuerzo, pues obviamente eso no es hora de trabajo, ¿no? Pero hay otras que desafortunadamente sí las trabajan y entonces se las descuentan y tampoco tiene sentido. Recuerden que estamos mirando eso precisamente, que nosotros está la ley y la ley protege tanto a empleadores como a trabajadores, ¿cierto? Y hablábamos de las partes, ¿listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Íbamos en la número, ¿qué? 5. Miremos la 6 ahí si terminamos estas prohibiciones así rápido. Hacer, coma,
autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Siete. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los sitios de trabajo. ¿Listo? ¿Sí les ha pasado eso o no? Cuénteme la verdad. ¿Me escuchan? Claro, la mayoría, ¿cierto? A veces dicen, no, llega un compañero de uno y le dice que necesariamente que si le ayuda con una rifa, que no sé qué, entonces alguien resulta por ahí que le dice, oiga, ojo, que eso está prohibido hacerlo acá. Y tiene toda la razón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, porque está prohibido. ¿Listo? Ya. Entonces, si uno mira, a veces hay cosas que le dicen a uno que uno llega y como que, uy, pero ¿por qué eso? Tan chimbo, no sé qué, comienza uno por allá a refunfuñar y no se da cuenta que pues es para el bien común, ¿no? Siguiente, 8, emplear en las certificaciones, entre paréntesis coloque de qué trata el ordinal 7 del artículo 57. ¿De qué trata el numeral 7 del artículo 57 del CST? ¿Qué es el CST? Ya se les olvidó. Código sustantivo del trabajo. ¿Listo? De código sustantivo de trabajo. Vale, claro. Signos o convenciones que tiendan a perjudicar a los interesados. Cierre ese paréntesis. Coma, o adoptar sistemas de lista negra ¿listo? Coma, o sea, si quiere coloque esa lista negra entre comillas ahí para que sepa qué es eso. Coma, cualquiera que sea la modalidad que utilice, coma, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. A los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. ¿Eso está claro? Por ejemplo, yo le voy a dar una certificación que se me hizo aquí, doña Magnolia. Una certificación laboral a Magnolia, ¿cierto? Y en esa certificación laboral, entonces, de pronto en algún lado, cuando el retiro, digo, perdón, el retiro fue, ¿cierto? Así como dice, por el propio interés de ella, ¿cierto? No fue que yo la retiré, sino, o el retiro fue de común acuerdo entre las partes, o el retiro fue voluntario, etcétera. ¿Estamos ahí? Pero a ese voluntario llego y le coloco como un asterisco. ¿Sí me entiendes? Entonces, de pronto en la verificación de esa referencia o ese certificado, de pronto llaman a confirmar, ¿cierto? Y me pueden hacer la pregunta, ¿ese asterisco qué significa? Y entonces yo comienzo a decir lo que significa el asterisco, decir que no, que es que era de mala trabajadora, que no sé qué. ¿Sí me hago entender? Por eso dice signos o convenciones que tiendan a perjudicar a los interesados. ¿Estamos claros? ¿Eso puede pasar o no puede pasar? ¿Ok? Y eso, ¿qué pasa? También hay empresas donde dicen, no. Llegan y llaman y como generalmente no siempre la misma persona es la que da
las certificaciones. No, ¿quién no me escucha? Luz Estepa no me escucha o sí me está escuchando. Luz, ¿los demás me escuchan? Es que si no me dicen ahí, si no. Sí, señor, ahí está bien. Ah, ok. Luz Estela. Luz, Señor. ¿ya ahora sí me escuchas? Creo que no. Bueno, entonces les decía, ¿no? Que fundamentalmente, ¿cierto? Eso colocar que está en lista negra, como la persona que da generalmente lo que es la certificación, confirma la certificación, casi siempre no es el que la hizo, ¿cierto? Entonces va y mira la convención y dice, no, esa aparece aquí en lista negra por X o Y motivo. Entonces eso está prohibido, ¿correcto? Noveno, ejecutar o autorizar cualquier acto, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja. Luz, ¿ya me escuchas? Ahora sí. Los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. ¿Listo? Y 10, coloquemos ahí, los empleadores de trabajadores de menores de 18 años, los empleadores de trabajadores de menores de 18 años de edad, deben cumplir con lo establecido en el artículo 59, deben cumplir con lo establecido en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, además de dos puntos A, además de dos puntos A. Entonces póngale ahí. A. No podrán despedir a trabajadoras menores de edad. No podrán despedir a trabajadoras menores de edad cuando se encuentren en estado de embarazo o durante la lactancia. ¿Listo? Pues obviamente sin autorización de los funcionarios, sin autorización de los funcionarios, encargados de la vigilancia y control del trabajo de menores. B. Los empleadores de trabajadores menores de 18 años de edad se les prohíbe trasladar de lugar de domicilio. Se les prohíbe trasladar del lugar de domicilio sin el consentimiento de sus padres
sus padres o guardadores o en su defecto del defensor de familia. ¿Listo? Y tiene que colocarle coma, salvo temporalmente. Y solo cuando se trate de programas de capacitación. ¿Listo? Ay, Juan mamá. Y dejemos ahí porque ya creo que ya se nos acabó la... Por favor, active las camaritas ahí un momentico para dejar esto aquí, la evidencia. Y entonces ahí miramos después, ¿cierto? Porque de todas maneras ahí hay una cuestión de la autorización de las deducciones, ¿cierto? Para las cooperativas y eso, que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? La retención de valores para la cooperativa cuando el trabajador se retire, bueno, y ese tipo de cosas. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Porque ya tienen hambre que les veo con esa cara como de acontecimiento. Entonces nos vemos dentro de 8 días. ¿Ahí va muy bien hasta ahí o no? Juliet, ¿por qué está brava hoy? Cuente a ver. Ah, no, bueno. Estamos ahí entonces. ¿Listo? Entonces de pronto ahí quise compartirles pues algunos conceptos de Alexander Coral que me parece que es importante que nosotros los tengamos claros y de pronto si no nos convence entonces que profundicemos, pero la idea es tratar de estar en ese cuento, ¿cierto? De que sepamos porque a veces en las empresas suceden ciertas cosas que pareciera que uno no está de acuerdo, ¿sí o no? ¿Correcto? Qué raro le ve a usted hacer una rifa en una empresa. Pues si está prohibido, está prohibido. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Para que no haya, así como está prohibido eso, pues cualquiera de las otras prohibiciones, pues por algo que ha sucedido se han colocado, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, que mi Dios me les bendiga, que dejen ese evangelio, sobre todo Juliet y, ¿qué se me hizo? Y Magnolia, que mi Dios me les bendiga. Entonces hablamos dentro de 8 días. No, genial, nunca. Ah, no. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias. Bueno, hablamos, espero que de verdad esto nos sirva, esa información nos sirva de algo. Entonces, ahí vamos a mirar si alcanzo a subir estas grabaciones para colocarlas allá en el Q10. ¿Listo? La grabación en clase yo le estoy tratando de subir las últimas, por lo menos porque que eso sí se demora uno toda la vida para poder subir esa situación ahí para la conversión. ¿Listo? Pero yo trato de subírselas ahí. Por ejemplo, las de la semana antepasada yo se las coloqué. ¿Ya sí tuvieron oportunidad de mirarlas o no? Sí, profe. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces ahí para que de pronto no que me quede una horita, pues va a ir la consulta. ¿Listo? Entonces que mi Dios me les bendiga, un excelente fin de semana. Y no más. Hablamos dentro de 8 días y no la presta. ¿Listo? Bueno, profesor, gracias. Que me les vaya muy bien. Bueno, suerte pues. Igualmente, chao. Bueno, lo mismo, Dios les bendiga. Igualmente. Hasta luego.